Bien, buenos días, soy la doctora Karina Vaz, junto con la doctora Puñales y el doctor Sica vamos a presentar taquicardias supraventriculares paroxísticas. Bien, generalidades de las taquicardias supraventriculares, estas son definidas como ritmos rápidos y regulares habitualmente que se originan en estructuras por encima de la bifurcación de las de His, tienen una prevalencia de 2,25 cada 1000 personas y una incidencia de 35 personas al año en 100.000. La relación hombre-mujer es 2:1 y en mayores de 65 años el riesgo aumenta 5 veces de sufrir taquicardia supraventricular. Específicamente las reentradas nodales, esta es la más frecuente luego de la FA, seguida del flúter y la taquicardia por reentrada B. Las mujeres tienen más riesgo de sufrir una reentrada B que los hombres en una relación 70-30. Es más frecuente antes de los 40 años, con una media de edad de 28 años. Generalmente tiene un pronóstico benigno y hay ausencia de cardiopatía estructural. Bien, hablando ahora un poco de lo que es la anatomía del nodo AB, el nodo AB está localizado en lo que es el triángulo de Koch. El mismo está delimitado anteriormente por la valva septal anterior, posteriormente por el tendón de Todaro y en su base por el seno coronario. ¿Tá? El nodo AB está compuesto por dos zonas, que es la zona del nodo AB compacto, donde hay células específicas de la conducción. Este nodo AB compacto se va a después seguir por lo que es el haz de His y después su rasma de acá, izquierda y derecha. ¿Tá? La zona transicional es la zona que rodea a la zona compacta, que está compuesta por haces de conducción que van a conectar el nodo con la aurícula. Hay tres tipos de haces: antero-superior, que es donde va a estar, por donde van a conformar lo que es la vía rápida de conducción, que estaría por acá, muy cerca de lo que es la pars compacta. Después va a haber una vía lenta de conducción, que es esta acá, que va a estar en contacto con lo que es el seno coronario, ¿sí? Y bueno, en realidad para la ablación se elige generalmente lo que es la vía lenta de conducción porque es más fácil de reparar, se ha visto que es más efectiva y en caso de querer ablacionar la vía rápida tenemos más riesgo de lesionar lo que es el nodo AB. ¿Tá? Bien. Bueno, un poco de la fisiopatología de la taquicardia por entrada. Las taquicardias por entrada están determinadas por una heterogeneidad eléctrica en la zona transicional. Generalmente hay una disociación longitudinal entre dos vías en la zona de transición dentro del nodo AB, que es el sustrato anatómico para generar estas reentradas. Por lo general se requieren dos vías de conducción que deben de cumplir dos condiciones. Debe tener diferentes tiempos de conducción una de otra y diferentes periodos refractarios para poder dar inicio a la taquicardia. El 90% de los pacientes que sufren taquicardia por entrada B presentan lo que se llama doble fisiología nodal, que es la existencia de dos vías, una vía rápida o vía beta y una vía lenta o vía alfa. ¿Tá? La rápida va a tener un periodo refractario largo y la alfa, perdón, va a tener un periodo refractario corto. Cabe destacar que el 25% de la doble fisiología nodal no desarrollan taquicardia por entrada B. Bien, las variedades de la taquicardia de reentrada B son dos, típica y atípica. La típica corresponde al 80-90% y la atípica un 10% más o menos. De la típica es la lenta rápida, ¿sí? La primera palabra y la segunda hacen referencia a la lenta. Por ejemplo, en la típica es la conducción desde la aurícula al ventrículo y la rápida es la conducción retrógrada del ventrículo a la aurícula. ¿Tá? Se hace referencia a cómo va la conducción. Y la típica es la rápida lenta, que es la más frecuente. Después hay otras que son lenta lenta y la izquierda, ¿tá? Que la rápida va a bajar por la vía rápida y va a subir por la vía lenta. Bien, los mecanismos. Acá hay un tema a considerar. Poner en silencio. Hablamos de rápida y lentas. Bueno, le subo el volumen, ya. Perdón. Lentas según el sentido de la aurícula al ventrículo, o del ventrículo a la aurícula, pero en realidad, estrictamente hablando, ni la aurícula ni el ventrículo forman parte del circuito. ¿Está? O sea que eventualmente uno podría tener una reentrada nodal sin tener ventrículo.
Eso de hecho ocurre, eso y es bastante fácil de ver al principio de las taquicardias de entrada nodal, por ejemplo, que hay una conducción 2-1 al ventrículo. Es más raro, bastante raro, incluso se discute si existe la conducción bloqueo para atrás, bloqueo para la aurícula. ¿Ah? Pero conceptualmente ni la aurícula ni el ventrículo participan, si bien cuando hablamos de rápido y lento, hablamos de la dirección en que va. ¿Está? Bárbaro. Bueno, acá más o menos viendo los mecanismos, la lenta rápida, que es la reentrada típica, generalmente se desencadena con una extrasístole supraventricular. Recordar que no puse imagen, pero recordar que el mecanismo normal de conducción, el estímulo baja por la vía rápida. En este caso, en la reentrada típica, la extrasístole baja y agarra la vía rápida, pero la encuentra refractaria, por ende baja por la vía lenta. ¿Tá? Cuando llega al extremo distal, encuentra la vía rápida excitable y bueno, vuelve a subir por la vía rápida. ¿Tá? Entonces, por eso sería lenta rápida. ¿Tá? Y bueno, y si se perpetúa este mecanismo, se genera la taquicardia. Después en el C vemos la más frecuente de las atípicas, que es la rápida lenta, que esta reentrada se puede generar tanto por extrasistolía supraventricular como extrasistolía ventricular, de los dos. Más o menos 50 y 50, cualquiera de los dos lo puede generar. En este caso, en este dibujito, viene la extrasístole ventricular, asciende, quiere subir por la vía rápida, pero no puede porque está refractaria, y bueno, y acá sube por la vía lenta, ¿está? Cuando llega al extremo proximal, encuentra la vía rápida excitable y baja, y bueno, y ahí se genera el circuito de reentrada, ¿está? O sea que baja por la rápida y sube por la lenta. ¿Se entiende eso? Sí. Y después, en el medio está la lenta lenta, que es otra de las atípicas, pero que no es muy frecuente, que en realidad el impulso, lo mismo. Quiere bajar por la rápida, la encuentra refractaria, baja por la lenta y vuelve a subir por una vía lenta. ¿Está? Más o menos es eso. Estas, digamos, en hasta un 20-30% de la población hay doble fisiología nodal. Eso no quiere decir que haya taquicardia. Pero siempre que hay taquicardia, hay doble fisiología nodal, la podamos demostrar o no. La fisiología a veces no es solo doble, es triple o cuádruple. Eso es más difícil de encontrar y bueno, a veces uno se topa con ello cuando demuestra un solo mecanismo, pero de repente taquicardias a frecuencias distintas. Entonces uno piensa que hay más de dos vías y bueno, normalmente todo lo que sea, la más chica se le dice rápida y las demás se le dice lenta, lenta, lenta. ¿Tá? Entonces, no, lo que esto es una explicación, un modelo de cómo funciona la arritmia. Estrictamente hablando, anatómicamente hablando, nadie ha podido aislar, esta es la vía lenta, esta es la vía rápida, o sea, tenerlo así como uno tiene la rama derecha y la rama izquierda, eso no existe, más bien hay zonas de, y lo que empezaste diciendo, como hablaste de ablación, lo menciono, la zona de la vía rápida en realidad fue lo que primero se pensó en ablacionar, pero el tema es que muchas más veces terminábamos en bloqueo algo completo y además muchas más veces recurría. ¿Ah? De hecho, también se utilizaba esa estrategia de ablacionar hacia atrás del nodo AB para hacer una cosa que se llamaba modulación del nodo auriculoventricular. O sea, en la CFA con baja tasa de bloqueo, que bueno, después se fue a poner marcapaso y quemarle el nodo. Un paso antes de quemarle el nodo se decía, bueno, vamos a modular la conducción auriculoventricular, porque conceptualmente si uno quemara la vía rápida, en realidad no necesitaría quemar el nodo, porque solucionaría la baja tasa de bloqueo. Pero eso en realidad nunca funciona. ¿No? Bueno, bueno, electrocardiográficamente, ¿cómo las vamos a distinguir? En este electro, como ven acá, que les está tapando,
Es una típica lenta rápida, ¿tá? Lo que vamos a ver es una taquicardia de complejo fino, ¿sí? Regular, que lo que vamos a ver es una P metida dentro del QRS, porque generalmente lo que sucede es que las aurículas y los ventrículos se contraen simultáneamente, y bueno, y a veces es difícil distinguir la P, ¿tá? Y bueno, lo que a veces podemos llegar a ver es una P al final del QRS, ¿tá? Donde están las flechitas acá. En cara inferior, pseudo S, y en B1, pseudo R, ¿tá? Estas son las que se llaman de PR corto, ¿sí? Porque la P está tan pegadita al QRS que es PR corto. Bueno, RP corto, perdón. a ver, ahí hago una disquisición. Una cosa es la P metida dentro del QRS, que puede estar al principio, adentro, que no se ve nada, o al final, como es el caso que estás mostrando. Después están estas taquicardias con las P que están separadas del QRS. ¿Ah? Y ahí es donde empezamos a pensar en RP corto y RP largo. ¿Ah? O sea que P que coincide con el QRS, antes, adentro, después, es una reentrada nodal. Si está separada, ahí hablamos de RP corto. Esto puede variar en algún lugar donde lo lean, pero los algoritmos, ese clásico que viene de la guía de supraventriculares del año 2004, esa es la idea, P que coincide con el QRS. El QRS. Después, la mayoría de las veces, la P está como la está mostrando vos ahí, al final, y es como una pseudo S lentita, o un hombro que se levanta ahí en B1. P1. ¿Ah? Esa es la forma más común. Pero digamos, la que le sigue es que esté dentro del QRS. Y cuando esté dentro del QRS, en realidad no vemos nada. No ves nada. La Sí. forma que ustedes tienen para que pensar es, bueno, de las taquicardias supraventriculares paroxísticas, de los adultos, la mitad o más son reentradas nodales. En niños no, pero en adultos, la enorme mayoría, ¿ya? Una persona que empieza con taquicardia sobre los 60 años, el 60% son reentradas nodales. Digo, si no son FA, ¿verdad? Entonces, si no veo la P, si realmente no puedo ver ninguna P, bueno, en principio eso es entonces una reentrada nodal. Piensen así el electrocardiograma. Eso no aplica por debajo de los 13, 14 años, donde en realidad las reentradas nodales son mucho menos frecuentes, son 20-30% de las arritmias, por mucho son las vías accesorias el mecanismo principal. Bien. Bueno, acá estamos viendo un electro, que es una típica rápida lenta, ¿tá? Lo que vamos a ver también es una taquicardia regular de complejo fino, pero a diferencia del anterior vamos a ver una P negativa, ¿tá? En cara inferior y positiva en B1, ¿tá? Que va a estar por delante del QRS siguiente, ¿tá? Esta es la rápida lenta. Y después el libro nos mostraba esta, que es una típica lenta lenta, que en realidad la puse porque el electro está lindo y te quería consultar. En realidad también tiene una P negativa en cara inferior, como muestran las flechitas rojas, pero, o sea, en la clínica diaria no, o sea, vemos los electros y acá pensás que es una reentrada nodal típica, no, o sea, ¿hay alguna manera de que vos te des cuenta que es lenta lenta o rápida lenta? No, ¿Se entiende mi pregunta? primero que la reentrada nodal atípica es realmente una rareza. Siempre lo que vos dijiste es lo que está escrito por ahí en todos los libros, pero me parece que lo repetimos como loros, eso de que el 10% son reentradas nodales atípicas, yo creo que son muchísimas menos. De hecho, si ustedes revisan la bibliografía, hay una anécdota curiosa, hay un griego que tiene una serie de 25 casos que lo va repitiendo con distintos autores, hablando de distintas cosas de la misma serie de 25 casos de reentrada nodal atípica. Es raro, yo la verdad he visto muy pocas y son de descarte. Entonces, me parece que es muy aventurado desde un electrocardiograma de superficie que alguien plantee una nodal atípica. ¿Ah? De forma característica, cuando son taquicardias paroxísticas supraventriculares que tienen el RP largo, o sea, el RP es mayor que el PR, si hablo rápido me dice. No, se entiende. Se plantean tres diagnósticos diferenciales siempre: la taquicardia auricular, la
taquicardia por una vía de conducción decremental tipo Cumel, que son posteroseptales, derechos en general, y la nodal atípica. Es el único lugar donde uno plantea que eso eventualmente pueda ser una nodal atípica. ¿Ah? Y la taquicardia de Cumel, en realidad, un poco la descartás por el comportamiento, porque de forma característica es una taquicardia incesante. Distingan lo que es no sostenida, sostenida, paroxística, incesante. O sea, es una taquicardia que está entrando y saliendo todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, ahí planteás lo de Cumel, y después para distinguir las nodales atípicas de las taquicardias auriculares, tenés muy poco elemento. Un elemento muy importante es ABL. Si ustedes tienen en la derivada ABL que es negativa, o sea que se aleja de ABL, muy probablemente eso es una taquicardia auricular. Porque cualquier reentrada nodal, sea la que sea, se va a acercar a ABL, que es el ejemplo que vos estás mostrando ahí. Vos tenés una P que es muy negativa en cara inferior, pero es positiva en ABL y positiva en D1. ¿Ah? Entonces, eso puede ser una reentrada nodal o puede ser una taquicardia auricular derecha. En realidad, como vos estás mostrando en este trazado, con ese RP más corto que el PR, yo lo primero que voy a pensar y voy a defender a capa y espada que esto es una vía accesoria. ¿Ah? Y voy a decir que voy a plantear que esto es una vía accesoria derecha, porque es positiva en D1 y AB. Me generó duda por eso, porque O sea, el lo planteo que me parece clínico, está bueno. clínico de este electro es una taquicardia por la entrada de una vía accesoria. Bárbaro. Puede haber sorpresas, siempre puede haber sorpresas. ¿Ah? Si yo tengo, por ejemplo, un nodo auriculoventricular que conduce muy lento, puedo encontrarme que esto es una taquicardia auricular, que conduce con un PR muy largo. Y sí, bueno, puede ser. ¿Ah? Pero el planteo electrocardiográfico y el planteo electrofisiológico son con los elementos que uno tenés y no siempre coinciden. Y al momento de actuar, predomina el diagnóstico electrofisiológico, salvo en una arritmia. Hay una arritmia que yo con el registro electrocardiográfico voy a actuar, encuentre lo que encuentre en el estudio electrofisiológico. El flutter típico. ¿Ah? El flutter típico es de diagnóstico electrocardiográfico. Si yo encuentro el flutter típico, voy a entrar y voy a ablacionar el ismo cauterupidio. Después puedo buscar otra cosa y puedo ablacionar otra cosa si la encuentro, pero el ismo lo voy a quemar. ¿Ah? Porque la especificidad del electro es altísima. Y si yo no la puedo el estudio electrofisiológico, igual no me importa. Tengo que pensar que esa arritmia existe. ¿Está? Bárbaro. Pero estoy de acuerdo contigo. Bueno, y esto lo trajimos acá, es un registro Holter. Vemos en el panel A tres latidos ectópicos que desencadenan la taquicardia por reentrada. Y en el B vemos acá el último complejo QRS que tiene una pseudo S al final de la taquicardia. Y después de acá cesa la taquicardia. ¿Tá? Esto nos puede hablar que se bloqueó el nodo AB y no hay más conducción y cesa la taquicardia, lo que nos apoyaría el diagnóstico de reentrada. Bien, un poco de las manifestaciones clínicas, palpitaciones, generalmente, acá les traje un videito que está bueno y no reproduce. ¡Ay! Bueno, palpitaciones regulares de inicio súbito, percibidas a nivel del cuello, que están en un 50% de los pacientes. Estas son debidas a ondas de cañón a nivel de la vena yugular, que conocida como el signo de la rana, y se debe a contracción simultánea de aurícula y ventrículo con válvulas veas cerradas, y es secundario un aumento de la presión en la aurícula derecha y aumento del retorno venoso. ¿Tá? Otro de los síntomas, fatiga, presíncope, molestias torácicas, que son inespecíficas y no indican isquemia. Después se ha visto que hay una poliuria al finalizar la taquicardia, que es por aumento, de un aumento como masivo de péptido natriurético auricular, por aumento de las presiones en la aurícula derecha, y después puede haber disnea o síntomas de falla cardíaca, pero que también tenemos que siempre pensar en que estamos ante un ataque miocardiopatía. El videito lo saqué de YouTube, está bueno. Cada vez que ustedes tienen contracciones ventriculares que se dan con las válvulas auriculoventriculares cerradas, ¿ah?
o abiertas o contracciones auriculares que se dan con las válvulas cerradas, la presión sube. O sea, lo más común es que ocurra la reentrada anual, no es patognomónico eso. Por ejemplo, la taquicardia ventricular ocurre lo mismo. Ustedes tenés contracciones de las aurículas con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Entonces, pero bueno, es un signo importante de consignar. Lo otro que es bastante frecuente es que, no sé, capaz que después decís algo, hay una cierta asociación entre reentrada nodal y fibrilación auricular. O sea, la reentrada nodal a veces degenera o induce fibrilación auricular. Entonces, de forma característica, el paciente relata un cambio de la sensación de las palpitaciones. Y relata que empieza con unas palpitaciones que son muy rápidas, le molestan mucho en el pecho y en el cuello, y luego se calman, ¿tá? Pero sigue con la arritmia, hasta que la arritmia se va. Y eso muchas veces es la reentrada nodal sucedida de fibrilación auricular. ¿Tá? Y lo de la diuresis es típico y además es muy, muy frecuente también en la fibrilación auricular. La gente que hace episodios de fibrilación auricular paroxística muchas veces, junto con la fibrilación, le vienen ganas de orinar. Bueno, ahora un poco de tratamiento. A la izquierda vamos a ver lo que es el tratamiento en agudo y a la derecha en crónico. ¿Tá? En tratamiento en agudo, si el paciente está con taquicardia por entrada B y está sin asistencia médica, o sea, si está fuera del hospital, lo que el paciente puede ir haciendo es maniobras vagales. ¿Tá? Si está con asistencia médica, ahí tenemos que valorar lo que es la inestabilidad hemodinámica. Si está inestable, cardioversión sincronizada. ¿Tá? Y si está estable, tenemos como varios pasos para seguir. Primer paso es maniobras vagales, ¿tá? Lo que hacemos con las maniobras vagales es aumentar el tono parasimpático y así frenar un poquito lo que es el nodo AB. El masaje del seno carotídeo bien hecho puede revertir la taquicardia en un 50%, ¿tá? Pero bueno, si no cesa con esto, la adenosina es nuestro segundo paso. La adenosina es el fármaco de elección porque es bastante efectivo y porque tiene una vida media que es corta, de 5 segundos. Y bueno, la única contraindicación en realidad es paciente asmático. Después se puede usar casi universal en todos los pacientes. Y bueno, si la adenosina bien hecha, tiene que estar bien hecha la técnica, es inefectiva y bueno, ahí sí podemos pasar a lo que son los fármacos, ¿está? Calcio antagonistas o beta bloqueantes. En nuestro medio lo que más se usa es el diltiazem. ¿En qué casos vamos a usar el diltiazem? Cuando no puedo usar la adenosina, por ejemplo, como un paciente asmático, cuando le hice adenosina revirtió pero volvió la taquicardia, ahí también le puedo hacer adenosina, o cuando la adenosina directamente no tuvo éxito. Le puedo hacer estas drogas. Si son inefectivas, bueno, cardioversión sincronizada. Y en el crónico, si es un paciente con una taquicardia de reentrada que es sintomático y que es bastante recurrente, bueno, se podría plantear la ablación, siempre teniendo en cuenta los deseos del paciente también, ¿no? Y bueno, y si los síntomas son tolerables, no están recurrentes, podemos acudir a lo que es tratamiento farmacológico también con cáncer antagonistas o beta bloqueantes. Y bueno, y si este es inefectivo, la ablación. Bien, a ver, el tratamiento agudo es la adenosina, en realidad esto es común a todas las taquicardias supra regulares. La adenosina es un clásico decir que es 0,1 miligramo kilo. Les recomiendo no empezar nunca con menos de 2 ampollas en un adulto, y eso es una dosis mayor, salvo que sea muy chiquito, pero mejor una que 3, una grande que 3 chiquitas, porque realmente la que tenemos por lo menos acá en Plaza no es buena. La experiencia es que con una ampolla rara vez hace. Es muy importante registrar el electrocardiograma. Yo creo que en cada seminario vamos a decir lo mismo, pero registrar el electrocardiograma y ver lo que pasa. ¿Ah? Si nosotros damos adenosina y no pasa nada, es que la dimos mal. ¿Tá? No hay otro diagnóstico. No pasa nada, mal. ¿Por qué? Porque hasta la taquicardia sinusal uno espera que se frene y luego acelere con la administración bien hecha de la adenosina. Y bueno, lo habitual es que corte. Entonces, nosotros, como en toda arritmia, tenemos dos cosas a pensar: cardioversión y mantenimiento de ritmo sinusal. La una adenosina revierte, reinstala la arritmia, la solución a eso no es otra adenosina,
es hacer alguna droga que cambie las propiedades eléctricas del miocardio específico y luego volver a cardiovertir. ¿Tá? O sea, adenosina, revierte, reinstala, bueno, a una droga que, como ya dijo, puede ser beta-bloqueantes, puede ser anticálicos, y después vuelve a revertirla con la adenosina. Y lo último del tratamiento en agudo es que los anticálcicos, y particularmente el verapamilo, muchísimo cuidado en niños y en menores de 1 año no se puede usar. ¿Tá? Lo demás, bueno, la cardioversión eléctrica siempre es una alternativa y siempre es uno. Si se acostumbran a eso, van a pasar mejores ratos que con la medicación. Y en cuanto al tratamiento crónico, digamos, nosotros, si queremos hacer fármacos, tenemos que hacer fármacos que actúen a nivel del nodo AB. Todos los fármacos actúan a nivel antiarrítmicos, actúan a nivel del nodo AB. Sí, es verdad. Entonces tenemos que usar de todos los fármacos antiarrítmicos los que menos efectos adversos tienen, y esos son los anticálcicos y los beta-bloqueantes. ¿Ah? De todas maneras, es una indicación 2A, pero 2, ¿por qué? Bueno, porque en realidad ustedes nunca pueden darle un fármaco y decirle no va a tener más la taquicardia. Le pueden decir va a tener menos taquicardia, le va a durar menos la taquicardia, le va a sentir menos, le va a andar más lenta, pero por eso es una indicación clase 2A, porque no va a curarle la arritmia, además del hecho de que requiere de tratamiento permanente, porque no sabemos cuándo va a venir la arritmia, requiere tratamiento permanente. Nosotros vemos que muchas veces que los pacientes que tienen con retrada nodal, si es una señora hipertensa, en general ofrece poco problema, 1 o 2 episodios al año, la tratamos con alguna droga que además nos sirve como antihipertensivo y ya está. El tema es que muchas veces se van a encontrar estos pacientes que no son hipertensos y que cualquiera de estas drogas son hipotensores y no los pueden usar tan libremente para el control de la arritmia. Y bueno, y la ablación es indicación clase 1 porque, bueno, porque es curativa, ¿no? Con una efectividad muy, muy alta y con riesgos bajos. No sé si vas a entrar más ahí. Si no... Después hablo algo de la ablación. Vale. Bueno, ahora un poquito de los estudios electrofisiológicos. Nos van a permitir provocar la taquicardia clínica, diagnosticar su mecanismo, explorar la fisiología del nodo AB y verificar la presencia o ausencia de otras taquiarritmias. Va a estar indicado cuando el tratamiento farmacológico es ineficaz o hay intolerancia al mismo, cuando la taquicardia sigue siendo sintomática a pesar del tratamiento farmacológico, cuando genera cardiopatía estructural o cuando es preferencia del paciente realizar el tratamiento curativo. Bueno, el protocolo va a constar de varias partes. En taquicardia, la medición de los intervalos, después valorar la conducción BA y la conducción AB, después tratar de inducir la taquicardia y tratar de ver los diagnósticos diferenciales. Bueno, en cuanto a la taquicardia por entrada nodal típica, la medición de los intervalos, como dijimos en taquicardia, muchas veces nos pueden dar una idea del diagnóstico ya solo midiendo los intervalos. Bueno, va a ser una taquicardia lenta, rápida, por lo que hemos dicho que la conducción anterógrada va a ir por la vía lenta y la retrógrada va a subir por la vía rápida. Entonces, la vía rápida va a ser la conducción normal fisiológica y el intervalo H, lo normal es que sea menor a 220 milisegundos. Si es mayor a 220 milisegundos, nos va a estar hablando de que va a conducir por la vía lenta. Y si el HA es menor a 70 milisegundos, nos habla de que está cortado y que va a conducir por la vía rápida. Y por lo mismo, la relación AH-HA va a ser mayor a 1 porque el intervalo AH va a estar prolongado. Después, como había dicho Karina, sabemos que en taquicardia la activación auricular y ventricular es casi simultánea y que la activación auricular más precoz, en este caso, en la típica, se va a encontrar a nivel de las DGIS. Bueno, y acá tenemos un registro. Acá se ve el electro de superficie
que lo primero que a destacar es que no se ve onda P. Después, a nivel del GIS, podemos observar el intervalo H que está prolongado, lo que nos habla de que está yendo por la vía lenta, y el intervalo HA acortado. Lo otro es que el intervalo HB se mantiene constante porque no forma parte del circuito. Y se puede observar acá la activación simultánea de aurículas y ventrículos. Bueno, en cuanto a la taquicardia por entrada nodal atípica, va a ser, como habíamos dicho, rápida lenta. La conducción anterógrada va a ser por la vía rápida y la retrógrada por la lenta. En este caso, la activación auricular más precoz va a ser cercana al seno coronario. Bueno, el intervalo H va a estar acortado, va a estar menor a 200 milisegundos, porque va a conducir por la vía rápida, y el HA va a estar prolongado, que va a ser mayor a 70 milisegundos. Y la relación H-HA acá va a ser al contrario, va a ser menor a 1, porque va a estar prolongado el HA. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de la rápida lenta. Podemos observar que el registro de electrocardiograma de superficie se puede apreciar la onda P. Las aurículas y los ventrículos en este caso van a estar separados. El intervalo H se observa acortado y el HA prolongado. Y el HE, como habíamos dicho, va a ser constante porque no forma parte del circuito. Y lo otro es que se ve el registro auricular más precoz a nivel del seno coronario. Bueno, este es un cuadrito que les dejo, que más o menos es lo mismo que habíamos dicho. Habla de los intervalos de la típica y de las atípicas más frecuentes. Que se los dejo. El registro de GIS, bueno, Por ponme para atrás. atrás. El registro de GIS siempre va a estar precediendo el ventrículo. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una taquicardia supra. El tema es dónde está ubicada la aurícula. ¿Dónde está ubicada la aurícula? Si la aurícula es simultánea al ventrículo, la distancia de la aurícula la H va a ser de acá hasta acá. ¿Sí? Si la lenta, para que no está simultáneamente ventrículo, como que pasa por el otro lado, aunque estoy considerando volúmenes de ciclo distintos. Esto es lo que me tienen que hacer en papel y lápiz para poder entenderlo. De todas maneras, esa relación AH y HA que se describe no hace diagnóstico de qué arritmia estamos presenciando. No hace diagnóstico de qué arritmia estamos presenciando. Dale para atrás. Acá A, H, ventrículo. Esto puede ser perfectamente una característica. Yo tengo que mostrar la forma, la forma que la orientación. Las entradas por la forma de la pelvis QRS, que hay una necesidad real de la situación. O sea que ya con eso vas a quemar. Ahora, en las tales no típicas, tenés que trabajar mucho para hacer el diagnóstico. Bueno, ahora en cuanto a valorar la conducción BA, se puede hacer de dos formas, por estimulación ventricular a frecuencias crecientes
o por estimulación ventricular programada. En el primer caso se va a estimular el ventrículo derecho en ciclos decrecientes, en pasos de 10 milisegundos, hasta alcanzar el bloqueo ventricular auricular. Esta estimulación en taquicardia va a revelar la activación auricular concéntrica y la conducción decremental. Que esto es lo fisiológico normal y nos va a hablar de que el nodo AV está participando de la taquicardia. La conducción decremental se refiere a la prolongación progresiva del intervalo BA a medida que aumentamos la frecuencia de estimulación. Y la activación auricular concéntrica nos va a hablar cuando estimulamos el ventrículo en dirección retrógrada, va a subir la conducción y primero se va a ver la activación auricular a nivel del GIS, después del seno coronario proximal y por último de la aurícula derecha alta. Si están presentes estas dos cosas, nos habla de que hay activación auricular concéntrica y conducción decremental. Eso es una maniobra que se utiliza todo el tiempo, por ejemplo, para ver si hay vías accesorias o no. Si yo tengo conducción concéntrica y decremental, estimulando ventrículo, no hay una vía accesoria de conducción ventrículo auricular. Bien. Y bueno, y la estimulación ventricular programada sería una corrida de estimulación ventricular a un intervalo de ciclo constante, tal que por lo general son 8 estímulos. Se va a liberar un extra estímulo, acortando el intervalo de acoplamiento en 10 milisegundos, hasta alcanzar el periodo refractario del nodo AV ventricular. Y es otra manera de valorar lo mismo, la activación auricular concéntrica y la conducción decremental. Pero además, ahí podés objetivar la presencia de doble fisiología. Ahí va. Eso es decir, Que venía ahora. Que hablamos de fisiología nodal retrógrada, cuando luego de estimular el ventrículo con el acoplamiento en intervalo decreciente de a 10 milisegundos, el intervalo HA aumenta más de 50 milisegundos. Ahí estaríamos comprobando la doble fisiología nodal. Y la aurícula precoz se localiza en el seno coronario. o sea, el salto anterógrado lo ven en el intervalo AH, porque es lo que tiene el nodo en el medio. Si estimula el ventrículo, el salto retrógrado lo ven en el intervalo contrario, HA. ¿Ah? Bueno, y para valorar la conducción AB, vamos a comprobar la doble fisiología nodal anterógrada con la presencia de salto, como decía Alejandro, el intervalo EH, va a ser el que se va a prolongar. Es lo mismo, estimulación continua y extraestímulo con acoplamiento progresivamente menor. Lo mismo, hacemos que la conducción de la vía se prolongue hasta que se bloquea y el impulso pasa a conducirse por la vía lenta, por eso es que se prolonga el intervalo H. Y acá tenemos un ejemplo, donde vemos a nivel del GIS aurícula y GIS y ventrículo. El intervalo acá AH determinado, y acá cuando aplicamos un extra estímulo, el intervalo H se prolonga, entonces tenemos la presencia de salto, que es mayor a 50 milisegundos. Auricular. Pero dale para atrás. Sí. Ustedes lo decían, pero primero identifican de uno dice ADA debe ser la aurícula derecha alta y si no empieza por ahí, no pueden sacar el estímulo, el tiro, tenemos que ya pero viene todo esto tiene ratito, pero está grande, una aurícula, queda lateral, la aurícula y
Y acá viene un estímulo. 10. Mido cuánto es la distancia entre el GIS y por mido cuál es la distancia entre la aurícula y el GIS acá. ¿No? Entonces, vieron que voy a hacer una pregunta cosa, pero yo acá tengo demostrado salto. Si yo le muestro, yo le pongo salto. Hay salto. A mí sí. Era 600 310. Yo te tengo que demostrar una imagen que igualaba 320. ¿Está? Esta distancia, H, era 50 milisegundos menor. Con esto, lo que me puedes decir, a ver, me puedes decir Sí, pero no. no alcancé el periodo ventricular, hay conducción auriculoventricular decremental y no sé, una cosa más. Pero si esto es un salto, requiere ver qué pasa. No, No, faltaba el otro. No, es que es entender lo que es la maniobra. Hay saltos y también que me dicen que sí, como que me dicen que no, no entendieron lo que estamos haciendo. ¿Sí? Se puede identificar que esto es una situación y que bueno, eso está bien. ¿Ah? Bueno. Bueno, el otro paso va a ser tratar de inducir la taquicardia. En la típica se suele inducir con un tren de extraestímulos, con un extraestímulo con acoplamiento menor, como veníamos hablando. La infusión de isoproterenol y atropina nos puede facilitar el proceso. Y el diagnóstico se va a dar cuando el intervalo VA va a ser menor a 70 milisegundos, lo que nos va a hablar de que está volviendo por la vía rápida, y comprobar una secuencia de activación concéntrica. Y acá hay un ejemplo que viene estimulando en aurícula, acá, y acá el intervalo de acoplamiento se acorta. Entonces observamos lo mismo, la prolongación del intervalo AH, porque se está conduciendo por la vía lenta, y acá se ve el HA más acortado porque vuelve por la vía rápida, y el HB, como hemos dicho, se mantiene constante. Y esto es lo que se denomina eco, que en realidad correspondería a un ciclo de la taquicardia, que en realidad si eso pasa más de 2 veces, estaríamos en presencia se induciría la taquicardia. Y el otro que se ve acá es que están las aurículas y los ventrículos en forma simultánea. No sé si se entendió algo. No tengo las medidas, pero bueno, vamos de vuelta. De 2 superficie, de 1 superficie, Sí. de derecho, donde sí y seno coronario. Y el seno coronario está puesto mal. Ahí está. La punta está a la izquierda y 9-10 como está en el otro. Bien. Estamos estimulando. ¿Dónde estamos estimulando? Aurícula. Secuencia auricular, auricular de GIS, GIS de la primera cosa, el HB parece largo, no hay una primera cosa. Yo, por el tema del pasado, no hay. Mirá, la conducción, si yo estimulo la aurícula, aparece el primer GIS, luego la célula coronaria proximal y
que la presentación lograda solicitó además concepto por la vida normal. Bueno, no tengo el segundo, entonces no tengo el de los previos, pero sí veo que pero sí veo que uno, la distancia aquí es la. De repente, el salto, ¿cómo hace que se de 12 a 3 segundos? De repente, el salto en sí se diagnosticó entre los 350 y los 40, o entre 340 y 30, sin inducir, ¿está? O sea, no es que exactamente se induce cuando se ve el salto, ¿ah? Pero sí se induce la forma típica a partir del momento que se ve el salto. Entonces, yo sí, y bueno, y acá, ventrículo. ¿Qué está pasando con la aurícula? A ver, ¿dónde tengo la aurícula? La aurícula, acá en el clip, la ventrícula. Está suelito y la está acá, otra cosa. O sea, que acá hay aurícula. Está entrando por este lado y se va hacia la izquierda. O sea que está entrando de forma concéntrica. ¿Por qué? Bueno, no es condición de decir a través de la aurícula, pero bueno, después ya sigue la taquicardia. Bueno, acá está que había usábamos, pero ahora no están trayendo más. No. Sí, lo que pasa es que cada tanto la descontinúan, ¿verdad? Es muy malo lo que pasa con la electrofisiología porque usamos muchas drogas que son baratas y de poco uso. Entonces a la industria no les interesa tenerlo. Como no tenemos quinina, como no tenemos flecainina intravenosa, como no tenemos un montón de drogas porque son baratas y pocas. Y la industria trae drogas que se venden mucho o que se venden poco pero son muy caras. Y acá en el hospital estamos usando también atropina. ¿Ustedes están usando atropina? ¿Están usando atropina o butamina? Bueno, cualquier cosa que, digamos, favorezca la conducción auriculoventricular, en teoría, es bueno. Bueno, y la taquicardia por entrada nodal atípica, vamos a tratar de inducirla, pero desde el ventrículo, también con extraestímulo o estimulación ventricular continua. La aurícula más precoz en este caso, la vamos a localizar cerca del seno coronario, y el intervalo VA es el que va a estar prolongado, porque vuelve por la lenta. Bueno, y ahora tengo algo de ablación. Es el tratamiento de elección a largo plazo. Los objetivos van a ser eliminar la conducción de la vía lenta y de la doble fisiología nodal sin alterar la conducción de la rápida, la supresión de inducibilidad de la taquicardia, aceptando la presencia de la doble fisiología nodal residual y hasta 2 ecos nodales con bloqueo en la vía lenta, tras 30 minutos de espera del procedimiento. La efectividad es muy alta, alrededor del 95-97%, con una tasa de recurrencia baja hasta el 5%. Y los predictores de éxito son el cese de la taquicardia, la aparición de ritmo de la unión o la desaparición de la conducción por la vía lenta. En cuanto al procedimiento para ablacionar la vía lenta, vamos a mapear siempre en ritmo sinusal a nivel del seno coronario,
buscando un electrograma auricular de baja amplitud y ensanchado, ¿tá? O fraccionado, ¿tá? Y la relación entre aurículas y ventrículos tiene que ser 1:4, ¿tá? Ahí sabemos que estamos en el lugar adecuado. Y vamos a aplicar a una temperatura de 55 grados Celsius y 50 watts de potencia, siempre controlando la cercanía de las de His. Se va a buscar la aparición de un ritmo nodal con conducción BA preservada, y cualquier modificación en la conducción BA puede ser indicativa de lesión del nodo B con posibilidad de bloqueo de completo. En ese caso hay que parar de aplicar y retirar el catéter unos centímetros. Sí. La gran mayoría de la gente hace la ablación en ritmo sinusal. Hay quienes hacen la ablación en estimulación auricular, porque les resulta más fácil ver eventuales alargamientos de la H durante la aplicación y, bueno, así lo prefieren. La amplitud de... La amplitud de la relación entre la aurícula y el ventrículo es referente a la anatomía. El anillo, la circulación coronable. En general, la vía de conducción lenta se localiza acá. Se localiza, ya le dije que no se localiza, o sea, funciona ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos aplicando, empezando por delante del seno coronario y subiendo. O sea, el riesgo que vamos asumiendo es progresivo. La paz compacta, ¿no? En realidad está separada del anillo. Entonces, la forma que yo tengo de saber que estoy aplicando más al lado del anillo que más para atrás es justamente por la relación aurícula-ventrículo en el catéter de ablación. Entonces, en general, muchas veces empezamos aplicando prácticamente sin aurícula, menos que 1 en 4, 1 en 8, 1 en 10. ¿Ah? Y de ahí nos vamos arriesgando, yendo un poquito más para atrás. Cuando uno está, digamos, en teoría quemando la vía lenta, aparece un ritmo nodal lento. ¿Qué es lento? 100 latidos por minuto, menos de 100. Si nosotros estamos más cerca de la parte compacta del nodo B, aparece el ritmo nodal rápido. ¿Qué es rápido? Bueno, por arriba de eso. Ahora ya entramos en un terreno artesanal. O sea, yo no les voy a decir, mira, siempre paro con 105 latidos por minuto. No. O siempre sigo con 90. No. ¿Ah? Eso ya es más fino de la técnica. Pero sí que el criterio de efectividad es el ritmo nodal y el criterio de riesgo de daño es también el ritmo nodal. Lento y rápido. ¿Tá? Ese concepto sí es importante. El problema que tenemos con los fármacos, con cualquiera que no sea el isoproterenol, es que yo no puedo inducir la taquicardia. Le hago isoproterenol. Logro inducir la taquicardia. Bien, voy a ablacionar. El paciente está a 110. Espero que se le vaya el isoproterenol y empiece a ablacionar, porque si no, a 110 latidos por minuto, ¿cómo me doy cuenta de tener un ritmo nodal lento? No me doy cuenta. Para mí, ritmo nodal lento va a pasar a ser cuando está por encima de 110 latidos por minuto. Y ya estoy en una área peligrosa. Cualquiera de las otras dos drogas, ¿no? Cualquiera de las otras dos drogas tienen vías medias más largas, entonces me dificulta mucho el procedimiento. Hace un mes hicimos acá una reentrada nodal, le hice atropina, que supuestamente es vía corta, y después nos sentamos a leer el diario 1 hora y media hasta que bajara la frecuencia para poder ablacionarlo. ¿Está?
Entonces, esa es la relación. Le voy a decir otra cosa, que no la van a ver nunca, pero se las voy a decir igual porque ustedes van a vivir más que yo seguro. Esto es la técnica de aplicación de radiofrecuencia. En crioablación es distinto. ¿Está? En crioablación es distinto. Acá no hay crioablación, pero algún día lo verán. Creo que yo también. Primero que se aplica con relaciones auriculoventriculares mucho más grandes. Y segundo, que acá adquiere una jerarquía muchísimo mayor la conducción auriculoventricular durante la aplicación, porque no hay ritmo nodal. Durante la crioablación no hay ritmo nodal. La crioablación es una energía que digamos, se difunde como más segura para esto, porque vos empezás a aplicar y si tenés riesgo de quemar la parte compacta del nodo AB, el intervalo AH se empieza a alargar, entonces vos parás, pero como estás enfriando, la lesión es reversible. Si enfriás y no hay prolongamiento, hacés la aplicación plena a menos 50 grados, 5 minutos, y producís la lesión definitiva. Sería una técnica con menos riesgo de bloqueo AB para las entradas nodales y para las vías accesorias medioceptales o paraginciales. El problema es que como tiene menos lesión, también tiene más recurrencia. ¿Está? Pero bueno, acuérdense que esto es para radiofrecuencia. Bien. Bueno, y por último, las complicaciones van a ser bajas, menos del 1%. La más temida, el bloqueo AB. También puede generar taquicardias sin usar inapropiada, que en algunos casos que parece secundario a la denervación ganglionar parasimpática, en la vecindad de la vía lenta, pero que eso en realidad suele resolverse espontáneamente y no requiere tratamiento específico. Y las más infrecuentes son las relacionadas con el acceso vascular y la manipulación de los catéteres, como el taponamiento, el embolismo pulmonar y la muerte. El seno coronario es una zona muy rica en entrada e inervación parasimpática. De hecho, en la actualidad que hay grupos que están haciendo ablación de síncope, que lo que hacen es una denervación parasimpática, una de las zonas que tienen que quemar es todo el entorno de la ostión del seno coronario. Y eso ha demostrado beneficios en determinados pacientes seleccionados con síncope. Entonces, si yo quemo la entrada parasimpática, en el post puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede disminuir la variabilidad. Es algo que normalmente no se evalúa ni se mide, pero algún paciente lo puede referir. Lo otro es que los pacientes que tienen reentrada nodal, como todos los mecanismos de reentrada, pero habitualmente son muy sensibles a la extrasístole que desencadena la reentrada nodal y la perciben. Entonces, de forma característica, le haces una evaluación a un paciente con una reentrada nodal y viene y te dice: doctora, siento que me va a venir, pero no me viene. Eso es la extrasístole, que le desencadena la alerta, ¿no? Ve la vaca y llora, pero en realidad la taquicardia no viene. Quédese tranquila, eso se le va a ir con el tiempo. Pero es muy, muy característico. Es decir, siento que me va a venir, pero no me viene. Eso no versa sobre la menstruación, versa sobre la extrasístole que tienen y que se acostumbran a. Ellos sienten ese trancazo, porque es la pausa, y que empezaba la taquicardia. Bueno, te tocó bailar con la más fea. La idea ahora era hablar un poco de los diagnósticos diferenciales, sobre todo en el estudio electrofisiológico, y ver algunas consideraciones y algunas maniobras que se pueden hacer para tratar de determinar si es un diagnóstico u otro. Uno de los diagnósticos diferenciales
plantear, como ya estuvieron hablando con el tema de los electros y eso, es la presencia de una vía accesoria. ¿Ah? Y una de las cosas que pueden ayudar a orientar al diagnóstico es el intervalo BA. ¿Ah? Como ya estuvo hablando Karina, las aurículas y los ventrículos generalmente se contraen de forma simultánea, por lo que el intervalo BA en la taquicardia por entrada intranodal es menor a 70 milisegundos, mientras que una vía accesoria es mayor a 70 milisegundos. La conducción BA también, como estuvo hablando Alejandro y Karina, suele ser decremental en la taquicardia intranodal, mientras que una vía accesoria no es decremental. Una maniobra que se puede hacer también para diferenciar una de otra es colocar un estímulo ventricular cuando el GIS está refractario, ¿tá? Porque si el GIS está refractario y colocamos un estímulo ventricular, en la taquicardia por entrada nodal, ese estímulo no puede viajar por el sistema de conducción, entonces no va a haber cambios en la activación auricular. Mientras que si hay una vía accesoria, ese estímulo viaja por la vía accesoria y hay un adelantamiento de la aurícula. Pero, Pero, una pregunta. En la vía accesoria, la activación auricular no va a ser consciente en ese caso. Muchas veces. puede ser concéntrica igual. Este estímulo no vuelve a ser la distancia. Bien. Otra de las maniobras que se puede hacer es la estimulación paragisiana, ¿tá? Que en realidad se coloca un catéter a nivel del GIS con una determinada salida para tratar de capturar el GIS, y lo que se va haciendo es disminuir esa salida hasta empezar a capturar miocardio inespecífico. Entonces ahí, o sea, en el estudio te das cuenta porque se prolonga el QRS, y lo que debería pasar es que en el caso de la taquicardia por entrada nodal, hay un alargamiento del intervalo BA porque el estímulo viaja por el miocardio inespecífico, por el sistema de conducción y sube. Mientras que si hubiera una vía accesoria, ese estímulo pasa a través de la vía accesoria y el intervalo BA se mantiene igual o incluso hasta se puede acortar. Paso a explicar. Vamos ahora a estimular el ventrículo desde la zona cercana al GIS, en ritmo sinusal nomás, ¿sí? Con una salida alta. Si yo estimulo con una salida alta, capturo
el músculo del ventrículo y el haz de His. ¿Ah? El haz de His está más profundo y está envuelto en una vaina. Tiene umbrales que son más altos. ¿Sí? Entonces, miro el tiempo que tengo desde mi estímulo, ventrículo, a aurícula. ¿Qué tiempo tengo desde el estímulo a la aurícula? ¿Ah? Y empiezo a bajarle la salida a la estimulación. Cuando yo deje de capturar el GIS, que entre otras cosas me puedo dar cuenta porque va a cambiar el electrocardiograma de superficie, eso de la estimulación fisiana que andamos ahora, ¿está? O sea, dejo de capturar el GIS, el QRS se va a ensanchar. Cuando yo dejo de capturar el GIS, si yo estoy estimulando acá, fíjense, el frente de polarización tiene que ir hasta la punta del corazón para entrar por el miocardio en específico, las ramas, subir y recién ahí enganchar y llegar al GIS. Porque no hay una continuidad entre el GIS y el miocardio en específico que está al ladito. O sea que el tiempo entre el estímulo y la aurícula va a alargarse. ¿Ah? Si yo dejo de capturar el GIS, o sea que el QRS se normaliza, se hace más angosto, y la distancia entre el estímulo y la aurícula sigue siendo la misma, quiere decir que está llegando a la aurícula por otro lado que no es el GIS. Qué lindo es esto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Otra maniobra que se puede hacer es medir el intervalo post-estimulación, haciendo estimulación ventricular. En el caso de la taquicardia por entrada intranodal, si estimulamos el ventrículo vamos a estar lejos del circuito que está en el NOA B. Entonces el intervalo post-estimulación va a ser mayor que si hacemos esa misma estimulación en el caso de una vía accesoria. Característicamente, en la taquicardia intranodal es mayor, ese intervalo es mayor a 115 milisegundos y en la vía accesoria es menor a 115 milisegundos. Esta mañana la explicamos cuando hablamos de Flutter. Hablamos del ciclo de retorno post-estimulación en el Flutter. Si yo estoy fuera del circuito, el ciclo de retorno es mucho más largo. Si estoy dentro del circuito, el ciclo de retorno es más o menos igual que el de la taquicardia. Si la reentrada es nodal, estoy fuera del circuito. Si la reentrada es por una vía accesoria e involucra el ventrículo, entonces estoy dentro del circuito. Perfecto. Otra consideración también es el intervalo HA, y es más o menos por lo mismo. Si nosotros generamos un estímulo ventricular, ese estímulo tiene que viajar por el miocardio en específico, entrar al sistema de conducción, entonces el intervalo HA durante un estímulo ventricular va a ser mayor que el intervalo HA durante la taquicardia, porque está en el nodo B. Y en el caso de la vía accesoria es al revés. Cuando hay estimulación ventricular, el intervalo HA es menor que durante la taquicardia, que tiene que hacer todo el circuito de la vía accesoria. Esto de VA con el estímulo ventricular y en taquicardia es lo mismo, pero expresado en números. El VA en la estimulación ventricular en una reentrada nodal va a ser mayor a 85 milisegundos, o la diferencia, digamos, del intervalo VA durante la estimulación ventricular y taquicardia va a ser mayor a 85 milisegundos, y en la vía accesoria va a ser menor. Y después también la capacidad de disociación auriculoventricular. En el caso de la taquicardia intranodal, como la aurícula y los ventrículos en realidad no forman parte del circuito, puede haber disociación AB, y en la vía accesoria eso no pasa. Y después esto que puse acá es el índice BA Apex base, no sé si lo usan o no, pero se estimula, o sea, a nivel ventricular en el Apex y en la base, y se mide esa diferencia. Si es menor a 5 milisegundos, eso habla de que el estímulo se conduce a través del sistema de conducción,
y apoyaría el diagnóstico, digamos, de una taquicardia intranodal. Yo lo uso mucho eso. Pusiste todos los criterios diagnósticos, también de vías accesorias, ¿no? Acá, o sea, si saben lo que les acabo de contar, tienen salvado el curso. Esto es así. Si yo ahora, una maniobra más sencilla todavía, y es, imagínense que hay una vía accesoria acá. Yo estimulo acá. Y tengo una determinada distancia del ventrículo a la aurícula. ¿Ah? A ver, yo no sé si hay vía accesoria. Quiero ver si hay vía accesoria o no. Estimulo ventrículo, está en un ritmo sinusal y yo estimulo, pongo un extra o estimulación continua, en realidad está lo mismo. Miro la distancia entre el ventrículo y la aurícula. Bien, ahora me muevo y empiezo a estimular acá. ¿Está? En la punta o por la banda moderadora, o sea, distal. ¿Sí? Entonces, si el estímulo llegaba a la aurícula a través del GIS, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la distancia BA? Uno, dos. Esto es el 1. ¿Qué va a pasar en 2? Si se alarga, si se alarga, ¿por dónde está pasando? Estimula acá y estimula acá. Yo no sé si hay vía accesoria. ¿Está? Yo no sé si hay vía accesoria. Lo que sí sé es que acá estoy más cerca del GIS que acá. Y acá, si hay una vía accesoria, estoy más cerca de ella. ¿Entienden? Lo que tienen que entender es que los estímulos a través de las ramas, no a través de las de GIS ni de los troncos. Aunque yo estimule acá, lo que el dibujito que les hice hoy, aunque yo estimule acá, el estímulo tiene que ir hasta las ramas, hasta el sistema, incluso en específico, y de ahí entra para llegar al GIS. Entonces 2 es más cerca del GIS que 1. Si yo esto es en 1 y paso a estimular en 2, si estaba entrando a través del GIS, se tiene que acercar. Si se aleja, quiere decir que estaba entrando por una vía. Esa es una maniobra sencillísima. Es una tontería, es poner, o sea, vas en ritmo sinusal y poner un extra o mandar un tren ¿Qué necesidad a una frecuencia que supere la frecuencia sinusal y ya está. Y es ninguna maniobra 100% diagnóstica. ¿Ah? Pero ahí tenés un problema con la izquierda. Claro, porque aunque yo esté acá en la base, puedo estar igual muy lejos. O sea que me sirve para las vías septales y de derechas. Esta maniobra para las vías izquierdas no me sirve. ¿Sí? Buenísimo. Otro de los diagnósticos diferenciales es con la taquicardia auricular. Hay la activación auricular excéntrica apoya el diagnóstico también de taquicardia auricular. Como estuvo hablando Karina hoy, en la taquicardia intranodal la activación es concéntrica y decremental, entonces si es excéntrica apoyaría el diagnóstico de taquicardia auricular. Un estímulo ventricular que logra terminar la taquicardia sin capturar la aurícula, eso excluiría la taquicardia auricular, porque precisa la aurícula para mantener la taquicardia.
La disociación AB también durante un tren de estímulos ventriculares sugiere taquicardia auricular porque el ventrículo no participa del circuito. Hola. ¿Ah? No es una- Bien. Y después, si encarrilás la taquicardia y frenás el tren de estímulos y se observa un patrón de A a B, eso sugiere una taquicardia auricular porque precisa de la aurícula para mantener la taquicardia. En cambio, si al encarrilar la taquicardia, frenar el tren de estímulos y observar un patrón B a B, eso sugiere una reentrada, porque o sea, el último estímulo se conduce a través de la vía lenta o bueno, rápida, en el caso de que sea típica, hace el circuito y viaja a la aurícula y después vuelve al ventrículo. Entonces, en realidad se vería un patrón B a B y en la taquicardia auricular B a B. Y acá traje, esto que está acá es el electrodo de superficie, ¿tá? Y acá se ve el patrón. Se estimula acá en la aurícula derecha, se frena el tren de estímulos, y se ve el patrón BA a B. Mientras que en una reentrada nodal se encarrila la taquicardia, se frena el tren de estímulos y se ve el patrón B a B. ¿Bien? Con- una- o el punto original. Vamos. Ahora sí, no, creo que tiene que ser diferente, ¿no es cierto? Porque como es un poco tópico, la morfología de la que logramos capturar, pero todo. Claro, y que no sé si se ve, pero es teoría de No, esto va a ser entre la eliminar y entrada por Lore. bueno,
también sirve para la ventana. Ocurre que muchas veces lo hace. Si sigue, va a tener como Una reentrada. Bien. Otro de los diagnósticos diferenciales es con las taquicardias de la unión. ¿Tá? En realidad, como son taquicardias focales, también no se deberían inducir por extraestímulos, sino por la infusión de isoprotenerol, por ejemplo. También presentan fenómenos de calentamiento y enfriamiento. ¿Tá? Y después pusimos dos estudios, uno que nos pasó Alejandro, para hablar un poco de esto, y otro, en realidad, ellos lo que hicieron fue estudiar la respuesta de las taquicardias, tanto de la reentrada nodal como de la radicardia de la unión, cuál era la respuesta a los extraestímulos auriculares. El planteo que hacían, o la hipótesis que manejaban, es que si hay una reentrada nodal, cualquier extraestímulo auricular, corregime cualquier cosa porque fue horas para entender esto. Si coloco un extraestímulo, ¿tá? Si se adelanta el siguiente latido, si se retrasa la conducción, o si la taquicardia termina, eso habla de una taquicardia por reentrada nodal, ¿tá? Porque hay doble fisiología nodal y ese extraestímulo se conduce por alguna vía. ¿Tá? Si es una taquicardia de la unión, la taquicardia sigue su curso. ¿Tá? Entonces acá hay un ejemplo, esto es en la reentrada nodal. Bien. Eh, Después tengo una pregunta. Porque pusimos este estudio también, que ellos lo que estudiaron fue, o sea, sobreestimular las taquicardias desde la aurícula,
y ver qué respuesta generaban al frenar la estimulación, o sea, encarrilar desde la aurícula y frenar la estimulación. Y ellos lo que vieron fue que en la reentrada nodal se veía un patrón AHA, ¿tá? O sea, parecido desde la estimulación ventricular con la taquicardia auricular, pero veían un patrón AHA, o sea, además con un H prolongado, en el caso de que fuera una reentrada nodal típica, lenta, rápida, y en la taquicardia de la unión ellos veían un patrón AHHA porque precisa el GIS para, o sea, para mantenerse, como en la taquicardia auricular. E incluso este periodo se alarga porque hay como supresión por sobreestimulación. Eh, claro. Está. Porque me parece más sencilla, por lo menos, claro, que es lo que la otra. Bueno, dale. ¿Salgo?